¿Sabéis lo que es lo más complicado? Yo hace mucho tiempo que no hago lo que voy a hacer hoy, pero hace tiempo lo hacía bastante a menudo. ¿Y sabéis lo que es siempre lo más complicado para mí? Empezar. Empezar era lo más difícil. Y hoy también es lo más difícil. Y no lo digo porque ayer perdió mi equipo. Gracias. Pero habéis visto que vengo de blanco, ¿eh? Para que no... Es lo más difícil porque, de alguna manera, cuando empiezas, estás introduciendo lo que tú quieres decir, ¿no? Y lógicamente, hay mucho que decir después. Pero yo no voy a hacer hoy una predicación o, no sé, llamarle como queráis, al uso. Me vais a permitir... Pero primero he pedido que estén las luces encendidas para veros las caras. Igual que me veis a mí, yo os veo las caras. Y así me podéis dar cuenta de la sorpresa o no sorpresa que producen mis palabras. Y os quiero hablar de una preocupación que los que me conocen más intensamente, más de cerca, hemos hablado en muchas ocasiones. Y es una preocupación que quiero compartir con vosotros, porque yo creo que hay una solución a esa preocupación. Estábamos viendo ahora las cajitas de la Operación Niño de la Navidad y pensaba, jolín, ¿cómo contrasta esto? ¿Cómo contrasta lo que hemos cantado hoy, el ambiente que tenemos hoy aquí? ¿Cómo contrasta muchas veces con el ruido que hay fuera, verdad? Y cuando digo fuera, no me estoy refiriendo al mundo, como hablamos, el mundo, son los malos, nosotros... No. Afuera de a veces cuando estamos recogidos. Y nosotros también formamos parte de afuera cuando no estamos recogidos. Y qué diferente es el mensaje que muchas veces escuchamos, ¿verdad? En los últimos tiempos, después veremos que la historia desgraciadamente muchas veces se repite y precisamente por eso tenemos que estar atentos para que en aquello que el ser humano ha fallado no volvamos a caer. Estamos asistiendo, y creo que todos estaréis de acuerdo conmigo, a una crispación. No hablo de la crispación política que hay en España, me refiero en general, en el mundo. Guerras, desigualdades, pobreza. El otro día quedaba sorprendido con la cantidad de dinero ingente que tiene ese señor, que ahora es el secuaz del señor Trump. Hablo del dueño de Tesla. Y cuando hay tanta gente en el mundo que pasa hambre, tanta gente que lo pasa mal. Y es que estamos asistiendo desde hace mucho tiempo a un incremento de los mensajes fundamentalistas. Y cuando hablamos del fundamentalismo, también hay una parte de fundamentalismo religioso. Pero claro, cuando hablamos de fundamentalismo religioso, enseguida pensamos pues, en los yihadistas, ¿verdad? En los musulmanes, la yihad, los malos. Claro que también hay fundamentalismo en ellas, en estas personas. No en los musulmanes, sí en los yihadistas. Pero yo quiero hablar de otro fundamentalismo religioso que nos atañe también a nosotros, a los cristianos, a los que somos seguidores, teóricamente, somos seguidores de la verdad, somos seguidores de Jesús. Y ese es un fundamentalismo que no siempre nos viene de cara, no siempre nos viene con mensajes fácilmente que podemos entender o ver que realmente no son correctos. Muchas veces de forma sibilina esos mensajes nos llegan a nosotros. ¿Y cuál es el problema? El problema es que esos mensajes o esos mensajeros utilizan la Biblia para justificarlo. Conocen bien la Biblia, conocen los versículos, conocen los pasajes. Y como digo, no siempre van de frente. No siempre somos capaces de percibir lo que nos están diciendo. Y además,
son mensajes que de una manera u otra hacen ver que están defendiendo la sana doctrina. Y claro, con la Iglesia hemos topado, ¿verdad? Cuando alguien te está diciendo, y lo dice de forma ordenada, y incluso te puede hasta mencionar los pasajes, te está diciendo que eso es lo que Dios quiere, ¿quién se atreve a decir que no? ¿Quién se atreve a levantar la voz? ¿Quién se atreve a opinar de forma diferente? Por eso, creo que necesitamos herramientas que nos ayuden a desvelar cuando esos mensajes son dañinos, cuando esos mensajes no nos hacen bien, cuando esos mensajes no encierran ni traen un mensaje de Dios, sino lo único que traen son mensajes de hombres que utilizan la Biblia para sojuzgar, ya he dicho una palabrota, ¿verdad? No es una palabrota, es que mi hija me ha dicho, no digas palabras muy técnicas que si no la gente... Perdón. Para que no nos sintamos oprimidos y no seamos capaces de refutar, de pues decir que no a eso que nos están diciendo. Herramientas. ¿Qué herramientas podemos tener para que esto no nos haga daño, para que podamos descubrirlo y para que cada uno en la posición que esté pueda enfrentarse de una manera eficaz? Primero vamos a ver desde qué posición nos acercamos nosotros a los textos bíblicos. ¿Estamos influenciados cuando los leemos, cuando los interpretamos? Cada uno de nosotros, quizá algunos lleven más tiempo, otros menos, quizá algunos no conozcan o no hayan leído nunca la Biblia, quizá otros la hayan leído varias veces, pero lo importante es qué posición tenemos cuando nos enfrentamos a los textos bíblicos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos influenciados? ¿Somos personas que podemos leerla todos de la misma manera y no importa el bagaje que podamos tener, las mochilas que podamos tener? Creo que tienes que ir una para atrás, ¿no? ¿Qué cosas nos influyen en nuestra vida? Sí, es que tienen un poquito de lío porque les he dado menos diapositivas de las que yo tengo aquí delante. ¿Qué cosas nos influyen? Por ejemplo, nuestros padres. Todos tenemos influencia de nuestros padres. No siempre es buena o mala. Hay cosas que nos influyen para bien, hay cosas que nos influyen para mal. Pero efectivamente todos tenemos influencias de la educación que recibimos de nuestros padres. Seamos creyentes o no seamos creyentes, estamos influidos por cómo ellos nos educan y cómo ellos nos transmiten valores que algunos pueden ser cercanos a lo que Dios quiere, pero otros quizá no. Y eso de alguna forma forma parte de nuestro bagaje. Nuestro entorno, en el entorno en el que nosotros nos movemos, en el entorno en el cual estamos o vamos transitando en la vida también nos influye. Y nos influye igualmente para bien o para mal, en el sentido de que ese entorno de algún modo está haciendo que se conforme en nosotros o se conformen opiniones, convicciones, etc. Y eso genera un carácter, eso genera una personalidad. Todos tenemos un carácter, no me refiero a un carácter si somos más bravos o menos, sino un carácter que nos define como personas, una personalidad que nos hace que cuando nos enfrentamos, que cuando nos acercamos a la Biblia, lo hagamos de una u otra manera, y es diferente la que pueda hacer yo, quizá la que pueda hacer cualquiera de vosotros. No es ni mejor ni peor, es diferente. ¿Somos totalmente libres para pensar y decidir? Pensamos que sí, ¿verdad? Muchas veces pensamos que somos, yo pienso lo que yo quiero, yo soy libre para pensar. Yo creo que no somos libres. Yo creo que hay muchas cosas que nos influyen, y hoy más.
Hay la primera, las redes sociales. Los que me conocéis sabéis que yo no tengo redes sociales y siempre alardeo de ello. Y lo digo, y alardeo, o sea, siempre lo digo como algo positivo, ¿no? Yo no tengo redes sociales. ¿Por qué digo eso? Creo que las redes sociales son buenas. No creo que sean malas de por sí, pero creo que se utilizan muchas veces mal. Y como yo no puedo controlarlas, pues prefiero no estar en ellas para que no me afecten. Pero las redes sociales afectan. Y yo no estoy en ellas, pero tengo a mi alrededor personas que sí que están, y a veces pregunto, y a veces me explican, y a veces veo cosas que se ponen en las redes. Y cuántas veces mensajes que aparecen en las redes conforman también nuestra opinión, conforman lo que pensamos, o nos influyen como mínimo a la hora de cómo observamos la realidad que nos rodea. A veces hay autores de referencia, hay gente que nos sentimos cercanos a ellos por su manera de pensar, por su manera de enfocar las cosas, por cómo piensan, la ideología de una persona. Nos podemos sentir atraídos y también conforma eso nuestro bagaje y nuestra mochila. La prensa y la televisión, quizá hoy, sobre todo para la generación más joven, esto lo podríamos casi quitar, porque ni leen prensa, la mayoría, perdón si alguien lo hace, ni ven televisión. Pero la prensa y la televisión también son mecanismos de poder, son mecanismos por los cuales se genera una opinión. Si tú me dices qué programa ves o dónde ves las noticias, seguramente yo te voy a decir cuál es tu perfil. Porque es así, porque solemos ir a aquello que es adecuado a cómo pensamos nosotros, a cómo se va conformando nuestra manera de pensar. Y por último están algo peligrosísimo, las fake news. Esto está ahora muy en boga, se ha puesto, digamos, muy en primera línea de la prensa, porque se está intentando luchar contra ello. Porque es que se cambian gobiernos a través de fake news. Es que se cambian sociedades a través de mentiras que se dicen a través de las redes sociales. Y muchas veces los creyentes también compramos esas mentiras, porque no somos capaces, no tenemos las herramientas adecuadas quizá para poder confrontarlas y para, en su caso, poder rechazarlas. ¿Qué más hay? Tenemos prejuicios y estereotipos. Me hizo mucha gracia, me gustó mucho unas sesiones que nos hicieron en el trabajo sobre violencia, pues, digamos, en el trabajo hacia las mujeres y tal. Pues ahora se está trabajando mucho el tema ese y me parece bien. Y hablaban de los prejuicios y los estereotipos. Un prejuicio, supongo que todo el mundo tiene más o menos la idea de lo que es, ¿no? Pero la definición sería, es una opinión personal, se forma a través de experiencias personales, nace de forma personal y emocional a través de las propias vivencias. Eso sería un prejuicio. Ahora pondremos algún ejemplo. Y un estereotipo es una imagen mental colectiva, simplificada y generalizada, basada en exagerar determinados rasgos que se asocia a un colectivo específico. Nuestro cerebro, lo que pensamos, tiende a utilizarlo para afrontar lo desconocido mediante etiquetas y estereotipos. Por ejemplo, aquí tenemos personas de fuera, ¿no? Fuera de España me refiero. Pero en España se suele decir que los catalanes somos agarrados. O que los vascos son brutos. O los maños, que son, Ignacio, tozudos, ¿no? O los andaluces, folclóricos. Eso es un estereotipo. Eso es un estereotipo, porque es una imagen que nos hemos generado, que en algún caso puede ser verdad, que hay algún catalán agarrado, yo conozco a alguno que se ha agarrado, pero conozco a otros que no lo son. Por lo tanto, la veracidad de ese estereotipo no va más allá de eso, de una simplificación de algo que le hemos dado la relevancia socialmente. Y un prejuicio es cuando yo he tenido una experiencia con algo,
Por ejemplo, me han robado y ese ladrón era de X país. Y entonces tengo prejuicio de que todos esos inmigrantes de ese país son ladrones. Eso es un prejuicio. Y a partir de ahí nos generamos toda una batería de imágenes que nos limitan la manera en cómo nosotros afrontamos a la hora de leer la Biblia. A veces esos prejuicios y esos estereotipos son fáciles de ver o son fáciles de darnos cuenta que los tenemos, pero otras veces no es tan fácil. Forman parte de nosotros, forman parte de nuestra experiencia, forman parte de nuestras conversaciones y somos capaces de decir barbaridades y no nos estamos dando cuenta que estamos limitados por esos prejuicios y por esos estereotipos. Bien, sigamos. ¿Qué pasa cuando hablamos de Dios? ¿Qué pasa cuando hablamos de Dios? Pues cuando hablamos de Dios también tenemos muchas mochilas. Y a veces esas mochilas las conocemos y otras veces no. Algunas son mochilas que forman parte de lo que somos. Por ejemplo, las cuestiones culturales. Todos los que estamos aquí no somos del mismo país. Muchos de vosotros veréis de culturas diferentes, ni mejores ni peores, diferentes. Habéis vivido posiblemente la Iglesia de una manera diferente a cómo la he vivido yo. Seguramente la manera en cómo os expresáis o os expresabais allí, pues posiblemente eso también ha determinado vuestra manera de acercaros a Dios. Las denominaciones. Yo soy antidenominaciones, pero existen las denominaciones. Iglesia de hermanos, pentecostales, bautistas. Nosotros no somos nada. Nosotros estamos fuera y me alegro por ello. Como eres de esta determinada denominación, pues eso te hace que tengas que actuar o incluso pensar de una determinada manera. También hay mucho, y a veces yo hablando con Joan y con Susana, a pesar de que los pobres intentan que eso no suceda, muchos, sobre todo muchos de los que venís de fuera, lo que dice el pastor va a misa. Y los pastores son personas como nosotros, con errores, con problemas, con dificultades, tienen una misión, tienen un cometido, pero no son infalibles. No porque lo diga el pastor o la pastora, eso tiene que ser así. Podemos tener una posición crítica. No pasa nada. Somos personas. Todos somos personas que podemos opinar. Pero a veces se tiene esa, ya digo, no porque ellos lo quieran, se tiene esa tendencia a idealizar esa figura. Y esa idealización muchas veces también limita nuestra manera de cómo podemos acercarnos a Dios. O siempre ha sido así. Esa frase yo la desterraría. Siempre ha sido así. Y como siempre ha sido así, ¿cómo voy a ser yo el que la cambie, no? ¿Cómo voy a ser yo el que me atreva a decir que algo es diferente? O que eso, sí, se ha hecho toda la vida, pero quizás no es tan importante. Quizás se podría hacer de otra manera. No pasa nada. Podemos cambiar. ¿O qué dirán en mi iglesia? Sí, si yo cambio de opinión, si yo tengo una opinión diferente a la opinión mayoritaria, a lo que se suele decir, a lo que se suele opinar, ¿qué dirán en mi iglesia? Eso quizá también nos limita, nos atenaza, nos da miedo el acercarnos a Dios pues, a pecho descubiertos por lo que pueda suceder, por lo que puedan decir también en nuestra iglesia. Y por último, lo dice la Biblia. Este suele ser también un argumento definitivo, porque si lo dice la Biblia, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Eso, ahí ya no tenemos discusión, es que esto lo dice la Biblia.
Me gustaría profundizar en esto, porque ahora vamos a hablar un poco también de las herramientas que hablábamos. Todo esto que hemos ido hablando son aspectos que modifican o que conforman nuestra manera de pensar, nuestras convicciones, nuestro ser, nuestra personalidad, y que nos hace ser de una manera determinada a la hora de acercarnos a Dios. Pero, ¿cómo leemos e interpretamos la Biblia? Esto es muy importante. Y quizás no siempre se da la importancia, porque damos por sentado que todo el mundo interpreta y lee la Biblia correctamente. Yo no voy a decir qué es lo correcto o qué no es lo correcto. No es mi pretensión. Pero sí que me gustaría que nos hiciéramos algunas preguntas, y vamos a ver también casos en la historia de cómo se ha utilizado la Biblia y qué consecuencias ha tenido. Y al final tiene un final feliz esto, ¿eh? No os pongáis, tiene un final feliz. Porque, algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo sabemos los que dicen, es que esto lo dice la Biblia? Vale. ¿Cómo sabemos lo que realmente querían decir los autores bíblicos? Cuando leemos un texto, ¿cómo sabemos algo que fue escrito hace más de 2000 años? ¿Cómo sabemos exactamente qué es lo que querían decir los autores bíblicos? Otra pregunta. ¿Realmente nos preocupa qué es lo que querían decir, valga la redundancia, realmente? ¿O con lo que interpreten otros ya nos vale? Esta ha sido la interpretación que siempre me han dado. ¿Quién soy yo? Si llevo 2 días, ¿quién soy yo para ponerla en duda? Pero claro, esto trae consigo una responsabilidad. Porque dependiendo cómo leamos la Biblia, cómo leamos esos pasajes, cómo interpretemos esos pasajes, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos, va a ir por unos u otros derroteros. Por tanto, tenemos una responsabilidad. No podemos pensar, bueno, leo el texto y lo leo como el que está leyendo una novela escrita ayer o un artículo de prensa. No pienso más allá. Ya hay comentaristas que lo comentan, ya hay eruditos, ya hay teólogos que dicen lo que dice la Biblia. Pero, desgraciadamente, hablamos al principio del fundamentalismo religioso. Hay mucho fundamentalismo religioso también dentro de personas con gran conocimiento de la Biblia. Tener gran conocimiento de la Biblia no significa que todo aquello que interpreto sea acorde a lo que Dios quiere. En 1981, si quieres pasar más adelante, un profesor, un teólogo de la Universidad de Creighton, el señor Bruce, esta de Gara, esta. El señor Bruce J. Malina, empezó a hablar de algo que en aquel momento fue novedoso, no se conocía, porque las lecturas que se hacían de la Biblia eran lecturas sistemáticas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y este señor empezó a hablar de lo que es la antropología cultural. ¿Y qué es esto? Bueno, pues este señor dijo algo, yo creo que tan simple y tan fácil de entender. Dijo, para leer la Biblia respetuosamente, y subrayo respetuosamente, es necesaria una actitud semejante a la que debe tener quien pretenda comprender a personas que han nacido y viven en culturas diferentes. No sé si yo creo que sí, que es fácil de entender, ¿verdad?, lo que está queriendo decir. Si queremos hacer una lectura respetuosa de los textos bíblicos, no podemos pensar que fueron escritos ayer por una persona del siglo XXI, con mi misma cultura, con mis mismos prejuicios, con mis mismos estereotipos. No, fueron escritos esos textos
hace muchos años, en una cultura diferente a la nuestra y con unas intenciones posiblemente diferentes a las que nosotros quizá podamos estar, y digo quizá, no estoy sentando cátedra, digo quizá podamos estar interpretando. Porque ¿qué pasa? Cuando hacemos interpretaciones simplistas, muchas veces nos desviamos del propósito. Es necesario conocer la cultura en la que nace un texto. Y voy a ir rápido porque no quiero que esto parezca un estudio sistemático, pero es que es importante. Es importante conocer cuál era la cultura donde nació un texto. Como sabéis, y si no lo sabéis alguno, os lo digo, la Biblia no es un libro. A veces hablamos de la Biblia como si lo encontráramos. La Biblia son muchos libros, escritos durante un periodo de tiempo de siglos. Es decir, que fue escrito por personas que vivieron en situaciones, en momentos culturales y en lugares muy diferentes. Si el autor y el lector pertenecen a la misma cultura, como era el caso de los que escribieron y los que escucharon aquellos textos, seguramente pueden concebir el mundo de la misma manera, pueden concebir las relaciones personales, sociales, de la misma manera. Y seguramente la reconstrucción o la comprensión que ellos puedan hacer de eso que se les estaba diciendo, en aquel momento era oral, puede resultar bastante cercano a lo que pretendía el autor, a lo que pretendía aquel que estaba escribiendo aquellos textos. Pero cuando no es así, y es nuestro caso, cuando el autor y el oyente o el lector, nosotros pertenecemos a culturas diferentes, utilizamos lenguas diferentes, vivimos en sociedades diferentes, muchas veces podemos correr el riesgo de hacer una interpretación inadecuada. Seguro, porque es evidente que es así, no podemos hacerlo de otra manera, no nos podemos desposeer de lo que somos, de nuestra cultura. Estamos aquí en el siglo XXI y lo que significa hoy una palabra posiblemente no era el mismo significado en todos los casos que podía tener en aquellos momentos. Y esto, como digo, es importante. ¿Y por qué digo que es importante? Ahora lo vamos a ver. Es importante porque hoy se sigue haciendo mal en muchas ocasiones, pero a lo largo de la historia se ha hecho mal. Y eso no sería importante si esto no hubiese traído tanto sufrimiento a tantas personas. Pero desde las mujeres, por ejemplo, que habéis sufrido largamente y todavía hoy se sigue sufriendo una opresión por una mala comprensión y entendimiento de muchos textos, hasta algo que para mí se me erizan los pelos cada vez que pienso en ello. Y vamos a hablar de un episodio de la historia porque es bueno recordar qué ha sucedido en nuestra historia. Y es bueno recordarlo para darnos cuenta de la importancia que muchas veces tiene el compromiso que debamos de tener todos nosotros con un acercamiento a Dios, un acercamiento a los textos, entendiendo perfectamente lo que significan. En el siglo XVIII y XIX, en Europa, más concretamente, o por poner el punto más álgido donde sucedió, la Iglesia legitimó y apoyó la esclavitud. Muchos cristianos protestantes, en aquellos contextos, tanto en la Inglaterra, en la Gran Bretaña colonial, como en las colonias, lo que después serían los Estados Unidos de América, muchos cristianos estaban convencidos, escuchad bien, estaban convencidos de que Dios estaba de su lado y de que la esclavitud era aprobada por Dios, que los textos bíblicos, y ahora veremos algunos de ellos, apoyaban la esclavitud.
Cuando empezaron a haber en el siglo XIX movimientos abolicionistas, es decir, los que pretendían que la esclavitud dejara de utilizarse, que las personas no fueran esclavizadas, entre el mundo cristiano, fijaros bien, entre el mundo cristiano empezaron a surgir personas relevantes, con autoridad, que radicalizaron todavía más su discurso y se apoyaban una y otra vez en textos bíblicos para apoyar aquella barbaridad. Desde hablar del pecado bíblico de Can hasta decir que Abraham y todos los patriarcas tenían esclavos, o que los 10 mandamientos mencionaron la esclavitud, lo cual para ellos suponía que Dios aceptaba la esclavitud. O si nos vamos al Nuevo Testamento, también se apoyaban en textos del Nuevo Testamento cuando Pablo devolvió al esclavo fugitivo Filemón a su dueño, o cuando les dijo a los siervos, que eran esclavos, no nos equivoquemos, eran siervos, esclavos, que obedecieran a sus amos, a los que los poseían. Todas estas explicaciones utilizaban aquellos cristianos para justificar aquella barbaridad. Decían que como en el mundo romano había esclavitud y Jesús no habló en contra de la esclavitud de una forma clara, directa, ¿qué más teníamos que ver? Si Jesús mismo no se opuso a la esclavitud, ¿cómo puede ser que sea malo la esclavitud, que sea mala? Desde la perspectiva de un dueño de esclavos, muchos de ellos cristianos, los dueños, decían de los abolicionistas, de aquellos que querían ir en contra de la esclavitud, ¿sabéis lo que decían de ellos? Que eran cristianos que interpretaban la Biblia incorrectamente. ¿No suena esto hoy también? Cuando quieres discrepar, cuando dices algo diferente, es que estás leyendo la Biblia incorrectamente. Ellos lo decían también. Cuando muchos cristianos también empezaron a darse cuenta de que aquello era una barbaridad, tenían que luchar contra ese pensamiento, contra esa corriente de pensamiento que los maniataba. Hay una frase que la tengo aquí escrita porque es que me flipó tanto que digo, bueno, la voy a tener aquí, os la voy a leer porque son hechos históricos y creo que es muy importante conocer también para que nos demos cuenta de lo que puede estar pasando hoy y cómo tenemos que luchar contra eso. Hubo un ministro cristiano metodista del sur, sabéis que en Estados Unidos, después de que Estados Unidos, las colonias se independizaron de la corona británica, pues entre el norte y el sur hubo lo que se llamó la Guerra de Secesión, donde el norte era antiesclavista, pues pretendía que los estados del sur, que eran esclavistas, todos habéis visto películas recogiendo el algodón por parte de los negros, pues este señor, esclavista, cristiano, dijo en 1862, fijaros, les lo estaba diciendo, imaginaos a este auditorio de cristianos, imaginaos que yo os dijera hoy, imaginaos, poneros en situación, vuestra causa, la causa de la esclavitud, no de la antiesclavitud, sino de la esclavitud, es la causa de Dios, es la causa de Cristo, de la humanidad. Es un conflicto entre la verdad, la mía, y el error, entre la Biblia y la infidelidad del norte, entre el cristianismo puro y el fanatismo del norte. ¿Qué pensaríais vosotros si yo hoy os dijera esto? No tenían ningún reparo en apoyarse, como hemos visto en textos bíblicos,
para justificar sus actos. Porque pensaban que haciéndolo así, y esto hoy también ocurre, apoyándonos o utilizando textos bíblicos, pensamos que tenemos el aval de Dios. Dios nos avala porque como conocemos los textos, ¿quién podía oponerse, verdad? ¿Quién podía oponerse a aquello? Y muchos cristianos vivieron en este contexto. Muchos no fueron capaces porque quizá lo veían bien. Otros muchos, estoy convencido que no lo veían bien. No quiero pensar, no puedo pensar que lo vieran bien. Pero era muy difícil desarraigarse de las opiniones de aquellos que eran los líderes de opinión, aquellos que por sus conocimientos, por su manera de influir en el conocimiento colectivo, conformaban aquella manera de entender la Biblia. Y quizá no se planteaban pensar de una forma diferente. ¿Para qué? ¿Por qué tengo que pensar diferente? Es lo que hay, es lo que toca. Si lo dice Dios, ¿quién soy yo para oponerme a todo eso? Quizá pensaban que era lo adecuado. Pero afortunadamente no todo el mundo era igual. Como decía, yo quiero pensar que eso fue así. Vamos a traer un ejemplo de un hombre que él no lo solucionó, pero sí que fue, digamos, un eslabón que ayudó a que aquella barbaridad dejara de ocurrir. Y me gustaría hablaros de este señor. Ponemos la foto con esa nariz prominente. Granville Sharp. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe quién es? ¿No? Bueno, yo tampoco lo conocía, ¿eh? No quiero... Este señor era un médico cristiano que vivía en el siglo XVIII en Inglaterra, en Londres, y que se dedicaba a curar a los pobres de las calles de Londres, los que no podían tener asistencia, los que eran desvalidos. Este señor los curaba, gratuitamente los curaba, era un buen samaritano. Y en 1765, cuando acababa de llegar un esclavo adolescente desde la isla de Barbados hasta Londres, presenció cómo el dueño de aquel chico, esclavo, le dio una paliza de tal calibre que lo dejó casi muerto en aquella calle de Londres. Y el dueño se fue porque pensaba que lo había dejado muerto. Este señor, el señor Sharp, este médico, cogió a ese chico, lo curó. Os suena, ¿verdad?, el buen samaritano. Lo curó, lo tuvo con él y le dio la libertad. Pero ¿qué sucedió? Que al cabo de 2 años, cuando este joven ya estaba restituido, ya estaba bien de salud, se encontró con el que era su dueño, que lo había dejado medio muerto, y lo encontró por las calles. Aquel dueño lo secuestró y se lo llevó. Quizá podríamos decir, hasta ahí, ¿qué más podía hacer, verdad? El señor Sharp ya hizo suficiente. Pues no se conformó. No se conformó solamente con eso. Él pensaba que la esclavitud era inhumana. Él creía que había leyes en Inglaterra que podían ayudar a que aquel joven pudiera ser libre. Y peleó en los tribunales por él y consiguió que aquel joven obtuviera su libertad. No se conformó con haber hecho una parte del camino. Fue hasta el final. Este hecho, y otros muchos que sería muy largo de relatar, hizo que un movimiento, a partir de 1780, un movimiento de cristianos y de personas que veían cómo aquella aberración podía estar sucediendo en su sociedad, empezaron a apoyar a esclavos en Londres, en Gran Bretaña, y algunos idealistas ingleses, juntamente con este señor Granville Sharp, hicieron un movimiento para lograr que el tráfico de esclavos
hacia las colonias dejara de producirse, no la esclavitud, sino el tráfico de esclavos. No sería hasta 1807 que el tráfico de esclavos hacia las colonias no se prohibiera. Insisto, no la esclavitud, porque la esclavitud en Gran Bretaña no sería abolida hasta 1838, gracias también a cristianos fieles que lucharon y apoyaron que aquello que estaba sucediendo no podía suceder. En los Estados Unidos de Norteamérica duró un poquito más, desgraciadamente. No fue hasta 1865 cuando acabó la guerra de secesión entre el norte vencedor y el sur, cuando acabó y se dio definitivamente por acabada la esclavitud. Y es fácil juzgar, ¿verdad? He querido explicaros esto porque a veces pensamos que lo que podamos opinar, lo que podamos decir, bueno, pues no es importante, pero sí que es importante. Sí que es importante muchas veces. Quizá no tiene la trascendencia o la gravedad de lo que hemos leído, pero puede tener otro tipo de consecuencias. Y es fácil juzgar lo que hemos leído y es fácil rasgarnos las vestiduras, pensar cómo era posible, cómo pudieron hacer eso, cómo personas, hijas de Dios, pudieron llegar a ese extremo de barbaridad. Pero cuando pensemos así, mirémonos a nosotros y pensemos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos cuando escuchamos mensajes a nuestro alrededor que discriminan por la raza, por la orientación sexual, porque somos o sois inmigrantes, porque venimos de otros lugares? ¿Qué hacemos? ¿Le damos cobertura? ¿Pensamos que igual tienen razón? ¿Cómo interpretamos la Biblia? ¿Qué interpretación hacemos de la Biblia, de los textos? Quizás es más fácil no discrepar, quizás es más fácil, bueno, si lo dicen, pues yo canto, yo ya estoy conforme con eso, ¿verdad? Desgraciadamente, y vamos terminando, solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. Y ahora al final vamos a leer un texto, para mi suegro, solo hay un texto bíblico, que esa es la solución, ahí está la solución. Digo, desgraciadamente solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver que esto no es cosa del pasado. Quizá puede ser cosa del pasado la profundidad y gravedad de lo que hemos leído, pero hoy, amparándose en Dios o amparándose en Jesús, se justifican mensajes belicistas, se apoyan campañas xenófobas, se amparan estructuras patriarcales y se aparta al que es diferente. Hoy, eso está pasando hoy. Podemos mirar hacia otro lado, podemos decir que eso no va con nosotros, pero creo que debemos estar prevenidos. Si realmente queremos seguir a Dios, si queremos seguir a Jesús, lo que significa su mensaje, si queremos realmente estar del lado, como decía Marta, de los que necesitan de nosotros, no podemos mirar a otro lado. No podemos comprar todo lo que nos llega con la etiqueta de cristiano. Las redes sociales están llenas de mensajes escritos en nombre de Dios que son terribles, que tenemos que rechazarlos, que no podemos, ¿cómo se dice eso? Cuando retuitearlo, no podemos. Tenemos que decir basta. No, eso no va con Dios, no va con el Jesús en el que creemos, y vamos a ver qué nos decía él. Es verdad que no siempre es sencillo distinguir el trigo de la paja, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo, no nos podemos conformar, porque en ello puede ir que hagamos daño a otras personas, que otras personas no conozcan a Dios porque nosotros
no actuamos de forma correcta. Y no podemos mirar a otro lado que no sea Jesús. Esto es la parte, digamos, esta es la solución. Jesús fue un ejemplo de sensatez y de atrevimiento. Jesús no se conformó con el mundo religioso que le rodeaba. Y era un mundo religioso muy dañino. Vemos muchos pasajes que nos hablan de ello. Se enfrentó con ese poder religioso, ¿cómo? Con un mensaje de amor. No se adaptó a la tradición, no se adaptó a las normas que pretendían imponerle, sino que con su mensaje pretendía liberar a aquella sociedad. No lo consiguió, lo mataron, pero pretendía liberar de tan pesada carga, de aquellas ataduras que tenían de las normas y tradiciones. No le importó que se burlaran de él, no le importó que hablaran mal de él porque iba con prostitutas, me refiero porque se acercaba a ellas, se acercaba con pobres. No le importó que se burlaran de él. Y no le importó que aquel poder religioso, que en teoría eran los que mantenían el cuidado de la ley, pues lo rechazara. Él siempre estuvo del lado de los perseguidos. Y me gustaría ir acabando y acabar con un texto que, sinceramente, uno piensa, ¿cómo puede ser, solamente leyendo esto, cómo puede ser que alguien pudiera hacer aquellas barbaridades, o cómo se puede pensar de otra manera? El Sermón del Monte, Jesús, en el Sermón del Monte, muchos dicen que es el Sermón del Reino. Y allá al final, estoy hablando en Mateo capítulo 5, empezando en el versículo 38, Jesús dijo unas palabras que realmente son maravillosas. Dijo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, y esto es lo que tiene que resonar muchas veces en nosotros, pero yo os digo, no creáis esos mensajes que vienen a engañarnos, a hacer que pensemos de forma diferente. Jesús trae un mensaje de amor, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte aprieto y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Jesús les mostró el verdadero amor. El amor que va más allá de uno mismo. Sus enseñanzas rompieron normas, rompieron formas, y les mostró una manera diferente de relacionarse entre los seres humanos. Y a veces se nos olvida. A veces esos mensajes que nos llegan nos hacen olvidar el verdadero objetivo, el verdadero propósito que hay en Dios. Se enfrentó al poder religioso, invalidó los códigos de venganza en los que estaban viviendo, y hizo una cosa muy importante: dignificó al prójimo como superior a uno mismo. Y yo os digo, y con esto acabo, habéis visto, bueno, no sé si ha salido, el título era Atrévete. Y es que te quiero decir, y me digo a mí mismo, atrévete a hacerte preguntas, atrévete a encontrar respuestas. Tienes que estar dispuesto a que esas respuestas quizá
te remuevan tu interior. Quizá cambien convicciones, quizá aquello que tú pensabas lo veas de otra manera, y quizá te duela, quizá te cueste, pero atrévete a preguntarte qué estás haciendo. Atrévete a buscar respuestas en Dios, no en los hombres, no en las normas, no en la tradición religiosa, en Dios. Atrévete a buscar respuestas en Él. Atrévete a estar del lado de los que sufren también persecución, intolerancia. Atrévete, no pasa nada. Atrévete a cuestionarte a ti mismo, a pensar que a lo mejor no estás pensando lo correcto, que a pesar de esas mochilas, ese bagaje, te ha puesto en una posición que quizá no es la adecuada delante de Dios, a huir de tus miedos, esos miedos que muchas veces no nos dejan avanzar, nos atenazan, nos hacen tener una vida llana, sin sobresaltos, religiosamente hablando. Porque otros lo hicieron antes por nosotros, se atrevieron, no miraron para otro lado. Y gracias a ellos, hoy estamos aquí, personas que en otro momento eran perseguidos, mujeres que en otros momentos no podían sentarse sin ponerse un velo. Hoy estamos aquí gracias a muchos que lucharon, que no se conformaron, que se atrevieron. Porque Jesús fue un ejemplo de valentía, de romper cuerdas, eslabones, todo aquello que nos ataba, y pagó un precio. Él pagó un precio por todos nosotros. Y ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros decidir qué vamos a hacer. Y yo te digo, yo te propongo, ¿te atreves? Que el Señor lo hará.